Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy nos honra y nos complace conversar con don José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de Defensa de la República Dominicana, dirigente y parte de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, un intelectual que honra hoy este programa Cerrando la Noche. Buenas noches, don José Miguel Soto Jiménez. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que debo decirte que se siente realmente complacido con esta invitación que defiero con mucho gusto, soy yo. Tenía una queja, ya la debatimos, fue la cosa que tenía tiempo, que se habían olvidado de mí. Bueno, pero resulta que tú lo pusiste en su justo lugar cuando dijiste que mi última comparecencia aquí fue... En la parte álgida de la campaña. Claro, pero déjame decirte una cosa, que con o sin campaña, a mí me gusta mucho venir a este espacio. Muchas gracias. No solamente yo creo que es una magnífica forma de cerrar la noche. Gracias. De cerrar la noche, ¿verdad? Y entonces, por eso comparezco a él y defiero la invitación, vuelvo y te repito, con mucho gusto. Como es de costumbre, y siempre lo he hecho, un saludo muy dominicanista, muy pueblista, ya tú lo dijiste, por las razones. Entonces, un saludo muy dominicanista también para toda la audiencia de este programa, que se acuesten con la patria, sí. Que se acuestan pensando en la patria. Así es, excelente. General, hablar con usted es inevitable tener que hablar de la frontera. Sí. Se está construyendo un muro, el presidente Luis Abinader habló de sellar la frontera prácticamente, se dieron algunas pinceladas, se hablaron de que se inauguraron algunas etapas, pero siento que se ha quedado como en el aire, simplemente en una promesa que no se ha concretizado, porque hoy, mirando la dificultad que tiene nuestro pueblo vecino, Haití, donde prácticamente no han logrado tener un gobierno estable, y vemos que día tras día en desbandada vienen cientos de nacionales haitianos a la República Dominicana a buscar refugio, no solamente comida, sino también resguardar su vida. Entonces hoy más que nunca es importante, es imperante tener una seguridad fronteriza y una frontera resguardada. ¿Qué piensa usted sobre ese tema y sobre ese muro que a las simples luces no vemos los resultados? Bueno, lo primero que debemos dilucidar, y tú lo has mencionado, y yo creo que la última vez que estuve aquí hablamos de eso también. Sí, sí. Yo sufro de ser memorioso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces te voy a decir sobre la importancia del muro. Yo creo que el muro no es la solución del problema, pero es una parte importante de esa solución. Por muchas razones técnicas, cuando hablo de técnicas estoy hablando de militares, que tienen que ver con el tema. Entonces yo creo que no hay duda sobre eso. Yo creo que el gran problema, como también tú dijiste, y déjame decirte que yo fui a la inauguración de los trabajos del muro, y recuerdo todo lo que se dijo ahí, y también recuerdo los plazos que el mismo presidente de la República puso para la construcción del muro, a tal grado que en el primer año, de acuerdo a la fase, eso debió estar concluido. Naturalmente, como otras cosas, y yo lo advertí también en este programa, yo creo que se usó no en base a la necesidad nacional del muro. Y yo soy de lo que digo que el muro se necesita un muro físico, pero el verdadero muro es el muro de la conciencia nacional, ¿verdad? Integrar a la gente a esa necesidad, que no es una abstracción, es una realidad. Entonces, desde ese punto de vista, también yo advertí que se usó el muro, como muchas otras cosas, como una especie de golosina política. No solamente en esa época, no solamente por eso, ¿verdad? Yo creo que tiene unas razones más evidentes, y te voy a decir los plazos. Yo creo que la primera vez que se habló de la reforma fiscal fue en los 6 primeros meses de los 4 años pasados. Y entonces se armó exactamente un escarceo a nivel nacional con razón,
por ello. Entonces, el 27 de octubre de ese año, del primer año de gobierno y del primer segmento del gobierno, el 27 de octubre, por cierto, día de la batalla de Bel-Air. Por eso lo recuerdo también. Entonces el presidente Abinader, en una alocución parecida a la de ahora, entonces sacó el tema de la reforma fiscal o reforma tributaria o como se le quiere llamar. No sé cómo ahora se llama modernización, no recuerdo. Sí, bueno, pero en esa época se armó lo mismo, un gran escarceo. El presidente la retiró en un discurso tan corto como el que hizo en esta ocasión y entonces pudo estabilizar las aguas en ese momento. Sin embargo, inmediatamente el presidente metió el tema haitiano y no solamente recuperó, ¿verdad?, lo perdido, sino que ganó algunos puntos en esa época, porque hay que comprender lo que el tema haitiano significa a nivel de cohesión nacional para todos los dominicanos, más allá de los partidos. Definitivamente. Sí, entonces resulta que en ese momento, en ese periplo, vamos a llamarlo así, en ese segmento, antes de la primera rendición de cuentas, que fue el 27 de febrero de ese año, del año siguiente, entonces pudimos percatarnos de que ahí se comenzaron los trabajos del muro y hay que darle su crédito por la persistencia, digo yo porque tampoco es un secreto, lo que eso significó para personalidades como el doctor Marino Vinicio Castillo y para su familia y para su partido en ese segmento. Bueno, pero resulta que como instrumentación política que se volvió a usar en vísperas de las últimas elecciones, también de manera, con algunos desaciertos, porque hay que tomar en cuenta también que nada de lo que se propuso, incluyendo las medidas aquellas drásticas que todos reconocemos, de la suspensión de los vuelos, se cerró Haití y se hicieron una serie de medidas condenatorias, vamos a llamarlo así, buscando, ahí estaba el tema del canal, que pasaría 6 meses después a lo que yo te estoy refiriendo. Entonces, volvió a retomar su carácter, y creo que todavía lo mantiene, aunque ya fuera de las elecciones, de golosina política, por lo que eso significa para el pueblo dominicano. Pero también yo pienso, ahí se fue el asunto del muro. Yo creo que, no sé la cantidad de kilómetros que han hecho, yo creo que son 2 millas y algo que se han hecho, ¿verdad? Recuérdese que la frontera lineal tiene 300 y pico de kilómetros. Sí, es mucho. ¿verdad? Es mucho. Entonces, el muro quedó en esa promesa. No conozco los detalles, porque ahí hay otros detalles que habría que ventilar, como la contratación del muro, y de esas cosas. La tecnología que se iba a utilizar. No, espérate, se habló de un muro tecnológico, un muro también donde había tecnología de punta. Pero que lo puede brincar un muchachito el muro. Sí, bueno, pero tú lo estás diciendo con premeditación y alevosía. Realmente, no. Esa es otra categoría también, que lo que se ha hecho no representa el motivo para lo que fue creado, porque realmente el muro es más vulnerable, pero hay otro detalle también que se ha hablado, y eso se ha tratado porque se pierde entre la barunta de lo tecnológico, de que en el trazado del muro, también se perdieron una parte de nuestro territorio, y con ello una parte de nuestra soberanía. Pero el asunto más importante es que eso fue de las cosas que se quedaron en el tintero y que todavía están en el tintero, ¿verdad? Yo espero, ¿no?, cuando ya no existe la fuerza de esa golosina política, aunque sí para la gobernabilidad, entonces que eso se retome, ¿verdad? Y que por fin... Perdón que lo interrumpa. ¿Cuándo la patria está por encima de la política? ¿En qué momento de la geografía nacional, en qué momento del tiempo para un político la patria está por encima de la política? Qué interesante esa pregunta, porque no te la voy a responder yo, te la va a responder Juan Pablo Duarte, que él habla del debate político de los partidos, legítimo, en la lucha de los partidos,
Pero cuando uno de esos partidos, dice el padre de la patria, contraviene los intereses nacionales, entonces comete delito de lesa patria. Entonces tu pregunta la respuesta es obvia. La patria sobre todo. La nación ante todo. ¿Verdad? La nación y sus atributos, y entre esos atributos fundamentales de la patria está entonces la soberanía nacional, que parece una frase cohete, la soberanía, ¿verdad? También se nos pierde en la vieja concepción de la Guerra Fría, el asunto de la soberanía y la injerencia y demás. Pero la patria está por encima de todo, no hay razón sobre la patria. Y la patria, fíjate un detalle interesante. Yo no sé si tú conoces, seguro que sí, el origen de la palabra patria, es un origen latino, y patria lo que quiere decir es propiedad. Los que nos pertenece, eso que no es de nadie, pero nos pertenece a todos, ¿verdad? Y entonces yo creo que el dominicano ha dado muestra a través de su historia de que tiene muy claro eso. Todo eso que se ha dicho de racismo, de xenofobia, eso es falso, eso es un instrumento, por demás retórico. Lo que sí sabemos, y la historia nos lo demuestra, que cada vez que la patria ha estado en peligro de la potencia, en ese largo transcurrir de agresiones que hemos tenido de la potencia, el pueblo dominicano se ha lanzado a ese bélico reto de muerte, que a la guerra a morir se lanzó con éxito, con eso. Yo digo que nosotros hemos afrontado y vencido todas las injerencias de las potencias. Los Estados Unidos, mucha gente que dice, no, los Estados Unidos no. Bueno, pero yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque a pesar de que nos han intervenido varias veces, estamos aquí hablando como tú y yo todos hablamos, cantamos el himno nacional, se alza la bandera y todavía más seguimos luchando en defensa de la soberanía bajo todo argumento. Entonces yo creo que esa es la gran epopeya del pueblo dominicano y que también encierra no solamente un elemento retórico o apologético, también encierra una lección. Una lección. El pueblo dominicano yo creo que es sumamente tolerante. El pueblo dominicano, tú lo ves así, y a nosotros nos ha tocado un periodo. Lo hemos vivido. Sí. Entonces yo creo, vuelvo y te digo, y sin el creo, que hay que tener cuidado con eso, porque el pueblo dominicano parece aguantar de todo, pero es hasta un día. ¿Y cuál es ese día? El día menos pensado, el día que se agota la tolerancia. Y esa tolerancia, hay una frase muy popular que dice que el diablo con candela y puya, hasta el diablo suba, ¿verdad? Entonces hay que tener muy presente esas categorías del pueblo dominicano y conocerlo. Yo creo que el gobierno dominicano, sea quien sea en esta situación, debe darle respuesta, una respuesta con políticas, así que se expresan los gobiernos, y el Estado se expresa con políticas públicas, que le dé respuesta a eso, para no llegar al día menos pensado. Mira, yo he visto en el periódico, sí. Por ejemplo, te voy a mencionar el caso de Constanza. ¿Tú viste lo que pasó en Constanza? Sí, yo he visto. Que los dominicanos entonces quemaron la casa de una mujer de una señora que habían agredido, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Una respuesta. Y ese es el día menos pensado. Pero también tú has visto lo airado que se sienten los sectores con el tema haitiano. Sí. Con el tema haitiano. Y la segunda respuesta, la pregunta que tú me haces, es sumamente interesante porque también, desgraciadamente, me da la razón a todo lo que yo he dicho. Por ejemplo, yo dije desde el principio que se implementaron esas políticas que no iban a dar resultado. Quizás, digo yo, hay una doble política, un doble discurso con el tema. Pero fíjate un detalle, de lo primero que hablamos, y tomó un gran auge, y se tomaron medidas draconianas antes de acudir a los organismos internacionales que finalmente lo llevaron. Entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Fue el canal. Y el canal no se va a construir, y el canal se construyó. Es más, ahora con la lluvia, sí. Ahora lo está reparando.
lo están reparando. O sea que el objetivo se convirtió en un objetivo nacional por las medidas del presidente. Bueno, no se cumplieron, ¿verdad? No se lograron los objetivos y míralo ahí. Sí. Estamos hablando de nacionalidad, patria, soberanía. ¿Qué diferencia hay en que usted salga a la calle, vea en un balcón una bandera española, que un ciudadano español que vive en el país la coloca? Vemos una bandera canadiense, que he visto yo en balcones, en casa, una norteamericana, estadounidense. Y si se coloca una bandera haitiana, ¿cuál es la diferencia que hay? Hay varias razones. Primero, la carga de resentimiento histórico. Y tú me dirás, bueno, con España también debió haber, por razones de la restauración, pero también pasa con otros países. Pero resulta es que el Estado Dominicano nació de la guerra de independencia contra Haití, que también, fíjate, compáralo con todas las otras injerencias que hemos tenido, e interferencias y agresiones. Con matices diferentes. Con matices diferentes. Claro. Eso es otra cosa interesante. Sí. Es una ocupación que duró 22 años. Y no fue un paseo al campo. No fue un paseo al campo. Nosotros vivimos en las garras de la más férrea dictadura que hemos conocido, inclusive la de nuestros propios autoritaristas. Pero, señores, y fíjate la actitud del pueblo dominicano. La gente se cree, no, tuvieron que esperar 22 años. El primer año de ocupación hubo un levantamiento en San Francisco de Macorís, valga San Francisco de Macorís, de lo que eso significa, pero también hubo un rechazo terrible, ahogado por la fuerza, que fue el crimen de las vírgenes de Galindo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, fíjate que los haitianos, a propósito de todo esto, una de las primeras medidas que hicieron fue la instauración del servicio militar obligatorio de nuestro lado, ¿verdad? Oye, pero yo siempre digo que qué bueno que fue así. ¿Tú sabes por qué? Porque afilaron un cuchillo para sus gargantas. Y en el proceso del estallido de la guerra de independencia, en el proceso de la guerra de independencia, todos esos militares, nuestros héroes de la independencia, se formaron en la Guardia Nacional Haitiana, aprendieron el arte de la guerra. Y finalmente, dominicanos al fin, ante el abuso, la opresión, se lo aplicaron a los haitianos. Y fíjate, fueron 12 años de guerra, con su periodo de paz y algunas interrupciones. Pero yo quiero decirte que nosotros, nosotros podemos decir, como dicen muchos, siempre vencedores, jamás vencidos. Y eso fue gloria de quién? Del ciudadano de pie, del dominicano, pura y simple. Por eso la respuesta de por qué eso pesa tanto. Eso pesa tanto. Y la otra razón que te quiero decir, ¿por qué pesa tanto? ¿Tú sabes por qué? Porque el peor peligro que tenemos nosotros, la amenaza, pero no es que va a pasar mañana, es lo que está pasando hoy, es la migración ilegal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está tragando los frutos de la democracia dominicana que tanto sacrificio nos han tomado a nosotros, y ya no es asunto teórico, ya no es asunto del pregonar, de como nos llaman a nosotros, patrioteros, ni patriotas de hojalata. ¿Tú sabes lo que es? Es que esa ocupación ilegal, esa migración ilegal, que es ocupación ilegal, ¿verdad? No solamente se está tragando los frutos de la democracia dominicana, sino que le está privando a los dominicanos, a los que pagan impuestos, y dominicanos que no lo pagan también, las facilidades propias de la democracia, la educación, la salud, el mercado de trabajo. Es ahí la gravedad. ¿Y por qué pesa tanto eso que tú has dicho muy bien de la banderita, de las banderitas? ¿Verdad? Sí, porque algunas veces la gente dice, pero ¿por qué si todo ciudadano que vive en el país coloca una bandera, por qué la haitiana? Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, señores, con esta conversación con don Miguel Soto Jiménez, ex ministro de Defensa, es parte de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, seguimos con esta interesante conversación con don José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de Defensa,
muy importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, ya ustedes saben, es parte de la dirección central de esta organización política. General, con usted siempre es bueno conversar, un hombre que maneja muchos temas, un hombre que conoce mucho y sobre todo viene del mundo militar, conoce bien las intríngulas de todo esto. Y en estos días se salió a la información pública de una venta de unas municiones dentro de la Policía Nacional, y pues ya se hablan de que hay varios apresados, entre coronel, el capitán, el intendente de armas y varios oficiales que estaban involucrados. Yo como ciudadano de a pie, normal, como un ciudadano que tal vez no conoce bien las intríngulas políticas, militares o policiales, ¿esto se tildaría o se puede catalogar como un simple vandalismo, un simple robo o una traición a la patria? Mira, yo creo que tú podrías marcarlo dentro de todos esos renglones que tú has dicho, epítetos que tú has dicho. Pero déjame decirte algo. Tú sabes que a mí me gusta mucho conocer el origen de las cosas. El hecho es grave, y más partiendo de una institución, sobre todo del orden público, y además un auxiliar de las Fuerzas Armadas en ese sentido. Pero vamos a buscar el origen de las cosas. Interesante. Hay una frase de Virgilio que dice: Feliz potuit rerum connocerum causa. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas. ¿Para qué? No para dar muestras de erudición, es para comprender mejor y entender mejor el problema. Bueno, pero volvamos al rastro de eso. Los casos delictivos y las infracciones son como el dinero. Aparte de que el dinero en sí, deja huella. El dinero en sí puede constituir un delito, el tráfico de dinero, etc. Pero hay que ver una cosa. Muy temprano, en el gobierno pasado, estoy hablando de los 4 años anteriores, los primeros 4 años del presidente Abinader, pasaron cosas públicas, que dicen el origen de las cosas. Primero, yo recuerdo que en el puerto nodal de allá de Boca Chica aparecieron 2 o 3 alijos de armas y de municiones que fueron capturados. Perfecto, fueron capturados. Después, si mi memoria no me falla, aparecieron en el ensanche Sama y esa zona 2 o 3 alijos más. No sé si tú lo recuerdas. Sí, eso lo recuerdo, sí. Después encontramos 1 o 2 alijos en la frontera misma. Creo, si la memoria no me falla, por los lados de Jimaní, por ahí, ¿verdad? Bueno, pero después también, creo que un legislador haitiano, dentro del territorio haitiano, le fue embargado, incautado, capturado, lo mismo. Bueno, entonces eso denuncia, y yo lo dije en su tiempo, una preocupación importante. ¿De dónde vienen esas armas? Esas municiones. Vienen de Miami. ¿A raíz de qué? Del embargo que impuso los Estados Unidos y otras potencias a Haití en cuanto al armamento. Entonces era claro entonces, no una especulación ni una falacia, que venía de la República Dominicana, de Miami a la República Dominicana y de la República Dominicana a Haití. ¿Para qué? Para uso de las bandas. Yo creo que la medida del embargo es interesante, porque usted ve las bandas haitianas con armas modernas, y bueno, pero como tú dijiste ahorita, nosotros que somos técnicos en eso, claro, yo te digo que un arma modernísima, si no tiene municiones, está limitado en su capacidad, inclusive vandálica, de operar y menos de enfrentar cualquier tipo de combate. ¿Verdad? Entonces, vienen 2 inquietudes interesantes. La primera, ok, ¿de dónde sale el dinero para esa operación? Bueno, no lo he dicho yo, lo ha dicho también los Estados Unidos y Canadá, que ha condenado y le ha quitado las visas a varios ricos dorados haitianos. Sí. Porque esos señores
según ellos, son los que Por apoyar. mantienen la banda. Sí. Ahora, el curso de eso es preocupante también, porque quiere decir que es un curso delincuencial donde no es solamente haitiano, aquí hay un problema dominico-haitiano, que son los que, y cuando llegan allá, ya es un asunto haitiano, pero aquí no, hay que ver qué es lo que ha pasado con eso. Entonces, ahí está el caso. Que llegue la policía es más alarmante, pero no está desconectado de eso, ¿me entiendes? No está desconectado. Ahora, afortunadamente, digo yo, muy importante que la policía se haya descubierto. Ahora dicen que fueron los haitianos o los kenianos. Lo que estoy diciendo es porque lo he visto en la prensa. Sí. Los que reportaron eso aquí, ¿verdad? Pero lo importante es que se reportó. Y ahora debe haber mayor celo en todos los ámbitos, incluyendo la inteligencia, los propios organismos internos de la policía, para cortar ese tipo de fuente y corregir algo que, como tú dices, ¿verdad?, por derivación resulta antinacional y antipatriótico, porque resulta que yo siempre he dicho que las bandas no son una amenaza militar para la República Dominicana, militar, es una desgracia para el pueblo haitiano, ¿verdad?, que es fruto de ese vandalismo y de esa barbarie. Pero hay una circunstancia histórica. Tradicionalmente Haití está marcado por los grupos paramilitares, o sea que ahora se llaman bandas. Antes fueron las guerrillas. Sí. Inclusive en el tiempo que yo fui ministro de las Fuerzas Armadas, creo que había 6 grupos de guerrilla en Haití para enfrentar a los norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero antes fueron el brazo militar de la Balaz. Sí. Y antes de eso fueron también, junto con ellos fueron también los Quimera, creo que se pronuncia, ¿verdad? Y antes de ellos fueron los Tontonmacú, cuando existían las fuerzas militares. Eran fuerzas paramilitares. Siempre han existido las fuerzas paramilitares. Como de contrachoque. Sí, y siempre tienen un trasunto vandálico, bárbaro, que los primeros que lo sufren son el pueblo. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Que tradicionalmente, y me remonto a la independencia haitiana, que resulta que en la época de Biasó, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían? Ahí comenzó el juego. Cogían, atacaban, operaban en Haití, en esa época contra los franceses, y entonces cruzaban al territorio dominicano buscando santuario, buscando refugio. Pero no para quedarse aquí, sino para volver a... Bueno, para desviar la atención. Es un juego tradicional, no, y para protegerse. Sí. Para protegerse. Entonces, yo creo que el peligro es ese. El peligro permanente es ese. Que esas bandas, entonces, busquen ahora en santuario, a medida que se recrudece la acción allá. Entonces, traten de cruzar por aquí. Hay un antecedente. Cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas y era presidente don Hipólito Mejía y Domínguez, ¿tú sabes lo que pasó? Que pasó lo mismo. Las guerrillas, cuando los norteamericanos le metieron presión, cruzaron para acá. ¿Tú sabes lo que hicieron las Fuerzas Armadas Dominicanas? Y ese es el ejemplo que hay que seguir. Entonces lo hicieron preso a los jefes de la banda y le incautaron todo el armamento y lo tuvimos de visita por allá, preso, en la Secretaría de la Fuerza Armada, hasta que los organismos internacionales se lo llevaron, ¿verdad? O sea que hay un antecedente y ese es el camino que hacer. Yo creo, o sin el creo, vuelvo y repito, es una muletilla retórica, que sobre la pregunta que tú hablas de la seguridad fronteriza, yo tengo mucha confianza. Hay gente que dice que en la confianza que está el peligro, pero yo tengo mucha confianza en las Fuerzas Armadas Dominicanas. No solamente... Yo también la tengo. Porque las Fuerzas Armadas, fíjate una cosa, yo digo que no toco a las Fuerzas Armadas ni con el petro de la Armada, porque ese es mi referente. Sí. Ese es mi referente. Además... Esa es su casa. Sí, yo tengo una ventaja. Que todavía los jefes militares que van pasando por ahí, y los oficiales que están empeñados ahí, yo los conozco, pasaron por mi mano. Y en su gran mayoría, oye lo que te digo, los que yo conozco, porque fui profesor, porque fui comandante de ellos, ¿verdad? No puedo decir que fui compañero de ellos porque por el asunto del tiempo,
el tiempo que pasó. Yo conozco su temperamento nacional. Además, que hay que tomar una en cuenta. Y te lo digo por mi experiencia, desde el principio hasta el final. Lo que se le enseña en las escuelas militares y en el cuartel a los soldados es eso. El amor a la patria y la obligación de defenderla y estar siempre permanentemente hasta llegar, como decía el poeta, el insecto batalla, si eso ocurre. Entonces yo no tengo, y fíjate, el temperamento de los oficiales, del actual mando, que acaba de cambiar el mando militar, sí, yo lo conozco muy bien y fíjate, te digo una cosa, sin tratar de hacerme el simpático, yo conozco el temperamento de esos oficiales porque han trabajado conmigo y estuvieron bajo mi mando. Yo conozco las fibras de esos oficiales. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que en la frontera no hay problemas. No. Bueno, siempre ha habido problemas, ¿verdad? Porque en su gran mayoría, los soldados que están ahí, soldados de la patria, ¿verdad? Son gente que conocen. Ahora, hay un grupo siempre. Sí, se dejan tentar. No, y tentar no, y fíjate también desorientados, sí, porque yo soy de los que digo que en ocasiones hay situaciones, porque esa es otra cosa que yo repito mucho, los militares no trazan la política constitucionalmente, son un instrumento de ella. Y a veces al soldado que hay que hablarle permanentemente, hay gente de ellos, no todos, hay gente, pequeños grupos, inconductas. Recuérdate que las Fuerzas Armadas son un reflejo de la sociedad. Sí. Y entonces, mayoritariamente no, pero hay un grupo que replica y copia lo que está pasando fuera, porque vienen de la civilidad y a la civilidad vuelven. Y entonces produce esas inconductas que hay que tomar muy en cuenta, mi querido amigo, lo que te digo. A veces, por ejemplo, yo vengo del cuartel y cuando el presidente, por ejemplo, dice, para decirte el último caso de las deportaciones, sí. Y de los hay plazos, que deportar 10.000 nacionales haitianos semanales. Sí, cuando dice eso, sí, y al mismo tiempo, sus ministros, muchos de sus ministros, dicen que no, que hay que legalizar y que hay que decir qué cosa, ¿me entiendes? Entonces, eso desorienta. Yo no creo que en el temperamento de los mandos, ¿verdad? Son oficiales ya y por eso han llegado ahí. Sí. Pero desorienta sí mucho a mucho personal militar o algunos personales militares. Mira, el mejor caso, y te lo digo porque es una cosa de actualidad, el hecho de que ahora nombraron un almirante en la dirección de migración. Mira, yo te digo, de ese oficial en particular, yo lo conozco bien. Y más aún de los que están con ellos ahí, de los que están trabajando con él, yo lo conozco bien. Por las mismas razones que te dije. Son gentes que no puedo decir que fueron amigos, fueron mis subalternos, pero conozco el temperamento de ella y alguno de ellos fui su profesor y fui su instructor. Entonces, ese oficial que está ahí es un magnífico oficial. Él va a hacer su trabajo. No, él va a tratar de hacer su trabajo. Él va a hacer su trabajo siempre y cuando el mando político le corresponda, ¿verdad? Así es. Porque eso pasa también, te lo digo yo. Óyeme, así es. Soto, aguanta, espérate. Llévame suave, que me está creando problemas con la diplomanía. Claro. Y eso te lo digo porque, oye esto, fíjate el escarceo que se ha producido en el plano internacional. Bueno, Haití se quejó de las deportaciones. Lo llevó a los organismos internacionales. Siempre no han ganado la batalla a nivel internacional. Sí, pero oye esto que interesante. Dice la señora ministra de Relaciones Exteriores de Haití, que por cierto, la quitaron ya, la dejaron fuera del gobierno. Oye lo que dijo ella, oye cómo se despidió antes de esto. Primero dijo que ya había hecho efecto la denuncia de ellos y que los dominicanos habían bajado la intensidad. Dice eso. Pero dijo algo peor. ¿Tú sabes lo que dijo? Que hubo negociaciones debajo de la mesa para que eso se lo llevaran al paso, naturalmente. Yo creo que cosas como esa le cortaron el puesto. Claro. ¿Verdad? Le cortaron el puesto. Sí. Pero fue una indelicadeza de su parte. Una indelicadeza, no propia. No propia de una ministra de Relaciones Exteriores. No. Sin embargo, fíjate un detalle
¿Qué detalle más interesante? En medio de eso, porque eso fue otra respuesta que te debo dar, la situación en Haití ha empeorado, pero 10 o 15 veces más de lo que estaba hace un tiempo. Y ya el gobierno que se instituyó, el Consejo de Estado, que eso me recuerda al Consejo de Estado de nosotros, después de la muerte de Trujillo, ¿qué pasó? El Consejo de Estado se ha cambiado, han cambiado ya varios ministros. Y ahora acaban, el gobierno haitiano acaba también, hay un nuevo gobierno, y un nuevo primer ministro, y un nuevo gabinete, ¿verdad? Que en Haití, por ley, cuando eso pasa, cuando hay un nuevo gobierno, hay que cambiar todos los determinados funcionarios. Pero fíjate un detalle de la gravedad del asunto. No solamente te voy a citar el hecho ese del tiroteo de los aviones. De los aviones y eso. ¿Verdad? Que eso es gravísimo, ¿verdad? Pero fíjate un detalle. Tú sabías que la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha aprobado el envío de una fuerza de paz a Haití, públicamente. Y ahora llevó su inquietud buscando aprobación a las Naciones Unidas. O sea que tú puedes estar seguro que el próximo paso va a ser ese, una fuerza interamericana de paz, como ocurrió aquí en el 65, bajo el amparo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Como ocurrió en Haití cuando la última intervención norteamericana fue bajo el mandato de las Naciones Unidas, y no de la OEA, pero de un organismo que se llamaba el MOG, ¿verdad? Entonces, eso pasó ya. Entonces, ¿qué indica que no puede pasar ahora? Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer, suerte a Dios que no pasó así, porque esos aviones fueron impactados, muchos de ellos. Imagínate tú que eso hubiese causado una catástrofe humana. Si un avión de eso hubiese... ¿Qué tú crees que hubiese sido la respuesta? No solamente de los Estados Unidos, bueno, pero también acabo de decirte, para que tú veas la gravedad, cosa que no sabíamos, por lo menos yo no la sabía. Acaba de regresar de Francia un batallón de fuerzas especiales haitianos entrenados por los franceses para hacerle frente a las bandas. Fíjate por dónde va la cosa. Ojalá tengan suerte. También, desgraciadamente, acerté que el gobierno dominicano lo celebró mucho, el presidente Abinader también. Yo me permití contradecirlo por mi experiencia de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Que yo dije que los kenianos no iban a dar pie con bola en el asunto, no solamente por el número, sino porque ahí se necesitaba otra cosa. El presidente Bukele aprobó ya un envío de tropas para unirse a ese esfuerzo. Mira por dónde va la cosa. O sea que la cosa ha empeorado. Este señor, el barbecue, ha tenido él se estaba cuadrando así para batear, pero ya resulta que es un líder de la liberación nacional, ¿verdad? Y yo creo que está tomando... Lo están dimensionando. Sí, no, le tienen que dar un trasfondo ideológico, ¿verdad? Porque detrás de eso hay los intereses que yo mencionaba ahorita. Pero fíjate un detalle interesante. Eso puede ser muy positivo para que ellos se fuñan, para que ellos mismos se fuñan, porque eso va a traer, palabras traen respuesta, y en la guerra una acción trae una reacción. General, nos quedan 3 minutos. Sí. En estos 3 minutos, 5 minutos, me gustaría hablar de esta obra que usted nos trajo aquí, nos obsequió, Los que mataron el miedo, el 30 de mayo, revisitado por José Miguel Soto Jiménez. ¿De qué habla brevemente, 5 minutos, esta obra? Yo sé que relata y refresca el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Te voy a ser muy breve. Tú fuera de cámara hablamos de que era un nuevo hijo. No es un nuevo hijo. Porque esa es mi recopilación de los artículos publicado de una de mis columnas. Yo tenía 2 en el listín, ¿verdad? Entonces, sobre ese tema, sobre el texto. O sea que nada ahí de eso es nuevo, sino al cumplir 20 años de haber salido esos artículos, entonces lo celebramos con esa recopilación, sobre todo
a instancia de varios amigos que alentaron que eso se hiciera, porque le pareció que era acertado. Ahí no es un asunto de blanco-negro, de tomar partido, sino lo que pasó, ¿basado en qué? En los interrogatorios de los dominicanos que participaron en esa gesta, ¿verdad? Y escrito en varias épocas, pues si una recopilación de artículos lo fue escribiendo al transcurrir del tiempo. El primero de ellos, casi fueron subsiguientes o subsecuentes, hace 20 años. Hace 20 años. Entonces, salió también en un aniversario más del periódico Listín Diario, ¿verdad? Que esos artículos fueron publicados ahí. El decano del periodismo dominicano, claro, sí. Claro. Creo que vamos a despedirlo, general, y de verdad para nosotros es un honor siempre conversar con usted. Y yo sé que el público cerrando la noche, al igual, está de satisfecho con esta conversación. Bueno, es una buena forma, yo te lo dije, de cerrar la noche, aunque con mi impertinencia, no la tuya, de entrar a sus hogares a esa hora. Un saludo de nuevo muy dominicanista, y te digo de despedida, porque no hablamos de eso, pero tenemos que hablar, pero despedida, que la Fuerza del Pueblo entonces ahora está en un proceso interesante en su Congreso, que tiene dos partes. Este es el primer Congreso ordinario, porque el primer Congreso fue el constitutivo, donde nació la Fuerza del Pueblo. Ahora estamos en el Congreso, estamos en las mesas con la temática nacional, y luego vendrá inmediatamente un Congreso elector. Yo creo que es una forma interesante, sin descuidar los trabajos correspondientes, atinentes al trabajo político, porque déjame decirte, y con eso me despido, que todos los fines de semana la Fuerza del Pueblo se está movilizando para atender las reclamaciones de nuevos miembros, lo que es una cosa típica, que faltando 4 años, por así decirlo, haya gente que esté sumando y visitando. Y el partido sigue creciendo. Eso es importante, eso es importante. Es importante porque habla del liderazgo y habla de los integrantes que motivan a que otros sean parte de la Fuerza del Pueblo. Sí, y además también decirte, no solamente esa importancia, que la Fuerza del Pueblo no debe descuidar en este periodo de grandes crisis. La principal fuerza opositora. Sí, como fuerza opositora no puede desamparar los problemas de la gente. Así es, así es. Señores, conversamos con don José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de Defensa, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.